Bien, entonces, muchachos, una vez más, un placer verlos en esta nueva ocasión que nos corresponde al curso English Does Work Level 4. Bien, según el cronograma, la vez pasada, el día de ayer, para ser más exacto, estábamos viendo temáticas que nos iban a permitir desarrollar una línea de tiempo cuya, digamos, fecha estimada de entrega es hasta el día 22. Sin embargo, eso no significa que podamos entregarlo un poquito más adelante, ya que nuestra fecha límite de entrega de evidencias de las 4 evidencias calificables será el día 14 de agosto. ¿Listo? Habiendo dicho esto, pues decíamos... listo. Habiendo dicho esto, pues decíamos que estábamos estudiando el día de ayer, ¿cierto? El día de ayer estábamos diciendo que nosotros vamos a revisar el manejo del pasado simple. Y decíamos que el manejo del pasado simple se iba a dividir en dos mitades, ¿sí? En dos paticas, en dos piernitas. El manejo del verbo to be por un lado, que lo vamos a ver más adelante, no el día de hoy, pero sí en otra sesión, y el manejo de otros verbos por otro lado, ¿cierto? Así pues, dijimos, ok, necesitamos un insumo grande aquí. Necesitamos entender cuáles son los verbos, qué son verbos, cómo van a funcionar y cómo van a trabajarse, ¿sí? Por eso dijimos, vamos a revisar que hay verbos tanto regulares como verbos irregulares. Y decíamos de Pues los tú verbos viste las irregulares, ahorita dulces, vamos a pero hacer ahí un tenemos el ejercicio de este paquete. pedacito. Pues yo ahí viste los dulces, yo ahí tengo dulces. Pues si Un quieres le puedes comprar segundito. los dulces. Listo. Decíamos que los verbos irregulares iban a ser sumamente importantes porque los íbamos a utilizar en nuestra cotidianidad, ¿cierto? Y decíamos que el presente, pasado y participio pasado, perdón, no necesariamente tienen una regla. A veces son totalmente diferentes, a veces son semejantes y a veces son igualitos. Esto los estudiamos la vez pasada, pero no está de más que hagamos un ejercicio de recorderis adicional. Así que vamos a empezar con un juego de pasado, de verbos irregulares, perdón, en pasado. ¿Listo? Ahorita miramos también los verbos regulares. Como el juego es largo, es bastante largo, vamos a hacerlo durante un pequeño periodo de tiempo. Y vamos a hacerlo con este ejercicio. 7 minutos es demasiado, 5 minutos creo que es una buena cantidad de tiempo. Para este ejercicio vamos a trabajar como equipo, ¿vale? Es decir, si gana uno, ganan todos. Si pierde uno, perdemos todos, ¿vale? Les voy a compartir el link del ejercicio aquí en el chat. O en su defecto, si quiere ingresar a través del código QR, también es una posibilidad. ¿Listo? Bien, empezaremos a las I5, ¿listo? Un minutico más para que usted ingrese al ejercicio. Bueno, de hecho, hasta las I5 no, 20 segundos más. Bueno, vamos a por ello. ¿Qué debemos hacer? Responder correctamente a las preguntas que nos van a formular en el ejercicio, ¿cierto? Una vez hayamos respondido correctamente las preguntas, vamos a escapar del robot, porque la idea es escapar del robot que nos va a perseguir, ¿sí? Si gana uno, ganamos todos. Si pierde uno, perdemos todos, ¿sí? Una vez hayamos escapado del robot, debemos ubicarnos en las zonas seguras. La zona segura es la que está en verdecito, porque el resto de la habitación o
sí, de la habitación, va a estar electrocutada. ¿Listo? Habiendo dicho esto, pues vamos a trabajar durante 5 minutos. La idea es terminar tantas rondas de manera exitosa como sea posible. ¿Listo? Así que, good luck. Bien, somos 4. Genial. Debes coger el pasado del verbo. ¿Listo? Todos son verbos irregulares. Good. Excelente. Vamos a la zona segura, la zona en verde. Andrés, a la izquierda. Más a la izquierda. Eso. Todo a la derecha. Zona segura está a nuestra derecha. Rápido, Marta, rápido, rápido, rápido. Ah, fue electrocutada, sorry. Bien. A la izquierda de los obstáculos está la zona verde, la zona segura. Good job. Perfect. First round. Listo, primera ronda. Vamos por la segunda. Ujú. Ok, of our partners have been electrocuted. Dos de nuestros compañeros han sido electrocutados, por lo tanto hay que volver a la zona principal. Listo.
Good. Listo. La zona segura está a la derecha de los obstáculos. Muy bien. En la esquina superior izquierda está la zona segura. Bien, Marta fue electrocutada, pero quedamos todavía 3 vivos. Listo. Ok, we survived. Perfecto, sobrevivimos. Muy bien. At the end of the game, al final del juego, we are rocket travelers. Muy bien. La persona que más impulso dio fue Andrés. Felicitaciones. El líder, la persona que más rápido llegó a zonas seguras fue Mariana. Y la persona que más caminó para llegar a la zona segura, es decir, el explorador, fue Mariana. Felicitaciones. Muy bien. Ahí hicimos un recorderis de lo que son los verbos irregulares, ¿sí? Pero también dijimos que junto con los verbos irregulares, nosotros íbamos a completar el manejo de verbos con también los verbos regulares. Y voy a hacer un recorderis muy rápido. Los verbos regulares, para construirlos, decíamos, les vamos a aumentar D, ED o IED, dependiendo del caso. Adicionalmente decíamos que si terminaba en consonante o vocal consonante, esa última consonante se iba a duplicar antes de aumentar ed, ¿cierto? Pero decíamos que habían unas excepciones. La primera sección de excepciones, el primer grupo de excepciones, era que la W, la X y la Y no se iban a duplicar, por un lado, y en el segundo grupo de excepciones decíamos que necesitábamos entender en dónde estaba el acento, porque si el acento estaba en la última sílaba, ¿sí? Entonces sí duplicábamos la última consonante, pero si en cambio el acento estaba en otra sílaba, entonces la última consonante no se duplicaba. Es así como construíamos los verbos regulares. Pero la parte de escritura es un segmento. La otra parte de los verbos regulares está relacionada con la pronunciación, ¿sí? Y aquí es donde también tenemos que ponerle alguito de tiempo, dedicarle alguito de tiempo. Decíamos que los verbos irregulares necesitaban entender, los verbos regulares, perdón, necesitaban tener una comprensión en el manejo de la pronunciación a través de entender qué era un voiced y un voiceless sound. Recordando que un voiced sound implica que generamos vibración en la garganta y un voiceless sound implica que hay una escasez o falta de vibración en la garganta. Eso no significa que la garganta no se mueva, se puede mover. Y tampoco significa que no haya sonido. De hecho, sí hay sonido. Lo que pasa es que puede generar vibración como no puede generar vibración. Y decíamos que esa vibración o falta de vibración la íbamos a ver en las consonantes. ¿En qué parte exactamente? En el último sonido que genera nuestro verbo, ¿sí? En el último sonido, ¿sí? Porque es desde ahí en donde vamos a decir si nuestro sonido eh, en la construcción de verbos regulares, la versión pasada, se va a llamar t, d o id, ¿cierto? Y decíamos, si nuestro verbo termina en un sonido que genera vibración, lo vamos a unificar con otro sonido que también genere vibración. ¿Sí? Es como cuando estamos en matemáticas, por allá en el álgebra, y decíamos números con números y letras con letras, o manzanas con manzanas y peras con peras, o hombres con hombres, mujeres con mujeres, o noveno grado con noveno grado y décimo grado con décimo grado, por ejemplo. ¿Sí? Ingenieros con ingenieros, arquitectos con arquitectos, puntos suspensivos, elipsis. Aquí vamos a hacer algo parecido. Si nuestro verbo termina en sonido que no genera vibración, lo vamos a unificar con otro sonido que tampoco genere vibración para que haya una consonancia, ¿sí? Y viceversa, si nuestro verbo termina en sonido de que sí genera vibración, lo vamos a unificar con un sonido que también genera vibración. Habiendo dicho eso,
El ejemplo de es la palabra touch. No genera vibración al final. Si gusta, se toca la garganta, ¿sí? Con los dos deditos, sin ahorcarse, pues. Y pronuncia exageradamente el último sonido. ¿Sí? En ese caso no va a generar vibración. Hay sonido. Y quizás puede ser, de pronto, se mueva la garganta. Pero no hay vibración. Y esa es la parte importante. Ergo, el pasado se llamará touched. Touched. Touch, perdón. Touch, presente. Touch, presente. Touched, pasado. ¿Eh? Segundo segmento de pronunciación. Si nuestro verbo termina en sonido que genera vibración, por ejemplo, advise, lo vamos a unificar con otro sonido que también genere vibración para que haya una coherencia. ¿Sí? Así que advise será presente, advised será el pasado. ¿Sí? Segundo segmento. El tercer segmento, decíamos que si nuestro verbo regular, porque ojo que solo estamos con verbos regulares, si nuestro verbo regular termina en sonido de T o de D, los dos que decimos que vamos a agregar a nuestros verbos regulares, en ese caso lo que vamos a hacer es agregar un sonido diferente. El sonido va a ser id. Por ejemplo, decide cambiará a decided. Last cambiará por lasted. Veamos ejemplos con este PDF, por ejemplo. Por ejemplo, affect. Como termina en sonido de T de tomate, el pasado se llamará affected. Vamos con otro. Attack. Ese attack no genera vibración. Por lo tanto, el pasado se llamará attacked. ¿Sí? Sonido de T de tomate. Vamos con otro. Arrive. ¿Genera vibración? Sí, no solamente en la garganta, también en los labios. Arrive. Como arrive es el verbo, ¿sí? En presente, el pasado se va a llamar arrived, ¿sí? Porque genera vibración y por lo tanto lo vamos a unificar con otro sonido que también genere vibración. Arrive, arrived. Vamos con otros tres ejemplos. Por ejemplo, causar, cause. Como cause no genera vibración en su último sonido, el que estoy exagerando, valga decir, el pasado se llamará, piénselo, caused. ¿Sí? Vamos con el otro. Vamos con clean. Genera vibración. Si usted se toca la garganta, va a sentir la vibración. Clean. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cómo deberíamos pronunciar ese verbo? ¿Será cleaned, cleaned o cleaned? ¿Cuál será de los tres? Piénselo. Si dijo cleaned, con D de dedo, sonido de D de dedo, lo hizo bien. Vamos con otros ejemplos adicionales. A ver, con count. No, miento. Cough. Toser. Cough. ¿Sientes vibración en la garganta? No, ¿verdad? Ergo, ¿qué deberíamos decir? Coughed, coughed o coughed. Piénselo. Coughed, ¿cierto? Vamos con otro. Vamos con... A ver, ¿cuál? Dañar. Damage. Damage. ¿Cómo será? ¿Será damaged, damaged o damaged? Piénselo. Damage, damage, damaged. Bien, sigamos. Vamos con, a ver, otro. Echemos más para abajo. Vamos con este, diseñar. Design. ¿Vibra o no vibra? Piénselo. Ahora vamos a la pregunta. ¿Es designed, designed o designed? Piénselo. Y la respuesta sería designed. ¿Listo?
Habiendo mencionado algunos ejemplos, ahora sí vamos con el ejercicio recorderis de lo que estábamos viendo la vez pasada, o sea, ayer, ¿no? Vamos a mirar otro ejemplo semejante al que vimos ayer. Aquí estarán las palabras stop, visit, ya mencionadas en pasado, ¿cierto? Lo que usted deberá decir es si es la pronunciación es stopped, stopped o stop it. Si es visited, visited o visited, por ejemplo. Alguna de las tres es, evidentemente. ¿Listo? Yo le voy a pronunciar el verbo en su estado original. Usted deberá decidir si es cuál de las pronunciaciones debe ser. ¿Listo? Vamos a hacer 10 preguntas porque la vez pasada hicimos bastante de este pedacito. ¿Listo? Entonces, o mejor aún, vamos a intentar hacerlo solos. Creo que es más pertinente si lo hacen sin mi ayuda, como para saber a ver qué tal les va. ¿Listo? Vamos a hacerlo por 3 minutos, ya sabe cómo funciona. Ya les comparto el link. ¿Listo? O si gusta utilizar el código QR, también, también está disponible en el chat, en la pantalla, perdón. Listo. La mayoría ya ha ingresado, así que vamos a por ello. Vamos en 5, 4, 3, 2, 1, and let's go. ¿Qué debemos hacer? Evidentemente responder correctamente las preguntas, pero una vez hayamos respondido correctamente, vamos a recolectar todo lo que nos genere dinero. Y lo que nos va a generar dinero serán las piedras preciosas, rubíes, diamantes, zafiros, etc. ¿Listo? ¿Qué es lo que no debemos agarrar? Todo lo que no genere dinero, es decir, cabezas de pescado, botas, latas de alimentos vacías, huesos, entre otras posibilidades. ¿Listo? Good luck.
30 seconds. Tenemos 30 segundos. Okay, this is the end of the game. In third place with 1900 points, Jay. Second place with 1900 points, Marta. And the first place with 1400 points is for Andres. Congratulations. Also, congratulations in the fourth place to... Okay, I cannot see the name. Well, no worries. Bien, aquí hicimos un recorderis, pues, de todo lo que teníamos que entender, conocer, previo a entrar en el mundo del pasado simple. Ahora sí vamos a meternos en el pasado simple. El pasado simple, para el pasado simple tenemos que tener cuidado porque las oraciones afirmativas, las afirmaciones, es en donde vamos a utilizar el verbo regular o irregular en su versión conjugada. Es decir, la columna número 2, que ya sabemos cómo construirla y pronunciarla para verbos regulares, o sabemos dónde buscarla para verbos irregulares, porque a veces cambian totalmente, a veces cambian un poquito y a veces no cambian. A veces hay, inclusive es la pronunciación lo único que cambia, más no la versión escritura, ¿no? Bueno, así que una precaución con respecto a eso. Solamente en las afirmaciones del pasado vamos a utilizar esos verbos que vimos que son tan dolorosos y que son tan peculiares, ¿no? Ahora, ¿para qué vamos a estudiar el pasado simple lado B, el lado derecho de la pantalla? ¿Sí? El lado izquierdo, el verbo to be, lo vamos a ver después. Hoy no alcanzamos. Pero sí alcanzamos a ver esta parte que es la que nos va a llamar más la atención para efectos de la evidencia. No es que no vayamos a ver la otra parte, pero por ahora, por la evidencia, vamos a mirar solamente el lado B. El lado B del pasado simple nos va a servir para mencionar tres situaciones. La primera, para expresar que una actividad fue completada, finalizada, terminada, desarrollada en un momento concreto del pasado. Algo empezó ayer y terminó ayer. Algo empezó hace una semana y terminó hace una semana. Algo empezó hace media hora y terminó hace 29 minutos, me invento, ¿sí? Por ejemplo, Andrew watched TV yesterday. Andrew miró televisión ayer. Y mire que watch es el presente, pero watched es el pasado de un verbo regular, por eso tiene la terminación ed. Primer motivo. Segundo motivo. Vamos a utilizar el pasado simple para describir una serie de actividades que se desarrollaron en el pasado. Y cuando decimos serie, es porque la actividad 1 precede a la actividad 2, que a su vez precede a la actividad 3. Es decir, termina la actividad 1 y esta da inicio a la actividad 2. La actividad 2 da inicio a la actividad 3 y así sucesivamente hasta el final de los tiempos o hasta que se acabe la actividad. ¿Sí? En proyectos se hace algo parecido, ¿no? Por ejemplo, los llamados prerequisitos o los llamados, se me van los nombres ahorita. Bueno, las actividades previas, por ejemplo, para usted poder nadar, primero necesita poner ese traje de baño si va a nadar en piscina, en establecimiento, ¿no? No en río, ¿sí? No es porque se cae. Así que en este caso, la serie de actividades en términos de pregunta podría ser: Did you add flour, pour in the milk, and then add the eggs to prepare the cake, to bake the cake? Agregaste harina, vertiste la leche y luego echaste los huevos. Me invento que sea para crear un pastel en la panadería. Una serie de actividades. Primero pasa una actividad, una vez terminada esta va por la segunda, terminada la segunda sigue la tercera. ¿Vale? Tercer motivo. Vamos a utilizar pasado simple para mencionar que algo fue cierto, verdadero, real por un periodo de tiempo en el pasado
Más exactamente, pues, si usted quiere verlo de otra manera, más bien, vamos a utilizar el pasado simple para hablar de hábitos, cositas que fueron verdades reales ciertas en el pasado. Por ejemplo, he didn't play the piano, he played the bass. Él no tocaba el piano, él tocaba el bajo. ¿Por cuánto tiempo? No lo sé, mientras estuvo en la banda. ¿Y cuánto tiempo estuvo en la banda? No sé, 2 años, ¿sí? Un periodo de tiempo relativamente grande que era un hábito en el pasado, ¿sí? Depende del contexto si la traducción puede ser él no tocó el piano versus él no tocaba el piano. Porque la interpretación aparentemente es la misma, ¿no? Pero en realidad, cuando decimos él no tocó el piano, significa que no lo hizo en ese preciso momento. Versus no tocaba el piano, significa que la actividad duró un periodo de tiempo. ¿Sí? Hay una holgura por allí. Así que la traducción depende y depende de lo que quiere exactamente decir. ¿Sí? Por eso a veces hay que ser muy cuidadoso con las traducciones que manejamos, porque una cosa que digamos puede interpretarse de una manera que no necesariamente es lo que queremos mencionar. En fin, vamos con la siguiente parte. Ya sabemos para qué funciona el pasado simple. Ahora necesitamos saber cómo funciona, porque el para qué es una parte, el cómo es otra parte igualmente importante. El cómo va a funcionar, pues vamos a hacer un paralelo rapidito entre pasado y presente, que usted lo miró en niveles ya previos, ¿no? El presente simple decíamos, necesitamos a alguien que realice una acción. Mariana juega, Mariana plays. Nosotros vemos televisión, we watch TV, nada más, ¿sí? Una persona que realiza una actividad, evidentemente en el presente. Y decíamos que en el presente, si era Carlos, Andrea o el gato quien realizaba la actividad, pues esa actividad en presente simple la íbamos a aumentar S, S y S. Vamos al paralelo en pasado. En pasado vamos a hacer algo parecido. Necesitamos a alguien que realice una actividad. Más exactamente que haya realizado una actividad, una acción. No importa si es Pedro, Camila o el ratón Pérez, irrelevante. El verbo siempre va a estar en su versión pasada, o sea, la columna 2 de los verbos irregulares, o en su defecto, la construcción del verbo regular, que siempre tiene que terminar en ed. Es decir, le aumentamos de, ed o ied. Muy parecido a presente simple, por cierto, ¿no? Increíblemente parecido. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en afirmaciones del pasado. ¿Qué estamos afirmando? Estamos afirmando que algo duró un periodo de tiempo en el pasado, que algo inició y terminó en el pasado, o que ese algo es parte de una serie de actividades que se llevaron a cabo en el pasado. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo. Así que el ejemplo en este caso sería para una serie de actividades. John arrived home at 7 o'clock, took a shower, prepared his dinner, and then went to bed. Los que están en amarillito son verbos. Arrived y prepared son verbos regulares. Arrive, presente, arrived, el pasado. Note que como genera vibración al final, por eso la terminación ed suena como d, arrived. Lo mismo pasa con prepare. Prepare es el presente, prepared es el pasado. Verbos regulares. En este caso, verbos irregulares. Took y went. Take, el pasado se llamará took. Y go, el pasado se llamará went. Una serie de actividades. John llegó a casa primero. Después de haber llegado a casa, tomó una ducha. Una vez tomó una ducha, preparó su cena. Y después de haber preparado su cena, se fue a dormir. O sea que no se la comió la comida. Es lo que nos haría falta allí, ¿no? Por ejemplo. Pero estamos hablando de una serie de actividades. Todos ellos con verbos en pasado. Vamos a hacer un juego de este pedacito porque este es como lo más común, frecuente de encontrar
en tiempos gramaticales, la versión afirmativa. Así que vamos a hacer este pedacito de las afirmaciones, luego nos metemos con negaciones y preguntas. Son solamente 10 preguntas, así que no va a ser tan largo el ejercicio. Creo que son solo 10. ¿Dónde estás? Aquí estás. Let's go with the link. Here it is. Listo. Bien, cuando el timer llegue a 50, empiezo el juego. ¿Listo? Mientras van ingresando, recuerde que usted tiene unos poderes que puede utilizar para frenar el avance de sus rivales. ¿Listo? No olvide utilizarlos. Están en la base de su dispositivo, en la parte izquierda, creo que es. Así que vamos a por ello. Good luck.
Ok. Muy bien, tuvimos una precisión del 75%, si mal no recuerdo, si mal no lo veo, y vamos a ver las preguntas que estuvieron más complejas. En este caso, I wear a red hat every day. Yo llevo puesto un sombrero, sí, un sombrero rojo cada día, ¿cierto? Pero, ¿cuál será el verbo en pasado del verbo wear? El verbo wear es usar de llevar puesto, es un verbo irregular. ¿Por qué decimos que en pasado? Porque nos plantea el contexto hace un mes, a month ago. Por lo tanto, el verbo en pasado del verbo wear se le llamará were. Were. Vamos con esta otra que también estuvo medio difícil. Drive. El verbo drive es un verbo irregular. El pasado se llamará drove. Vamos con otra. Esta. Lose. El verbo perder. Lose en presente. Bueno, se conjuga loses para tercera persona del singular. Pero el pasado del verbo lose se llamará lost. Lost in the jungle, por ejemplo. Siguiente, eat es un verbo irregular. El pasado se llamará ate. Siguiente, buy, el verbo comprar. El verbo pasado, en pasado del verbo buy es bought. La opción de aquí, la 3. Siguiente, esta también estuvo difícil. Draw, dibujar. Es un verbo irregular también. El pasado del verbo draw, drew, como Drew Barrymore. Me invento. Siguiente, esta también estuvo difícil. Do, el pasado del verbo do se llama did. No por nada lo vamos a ver como auxiliar en un ratico. Y esta es la última pregunta difícil. El verbo see también es un verbo irregular. Su versión pasada se llamará saw, como juegos, juegos macabros, creo que se llama la peli. Bueno, saw, juegos del miedo, algo así. En fin, listo. Ahí tenemos entonces verbos irregulares, todos ellos mencionados o utilizados en el contexto del pasado simple. En versiones afirmativas, ¿no? Por cierto. Ahora vamos a continuar con lo que nos falta. Cómo creamos negaciones y cómo creamos preguntas. Y voy a hacer nuevamente el paralelo presente-pasado. En presente, nosotros decíamos, necesitamos un verbo auxiliar, que es para llamarse el verbo hacer, el verbo do, tanto en negaciones como en preguntas. Pero ese verbo do se va a conjugar como do not para todos los plurales y para yo, y se va a llamar does not o does simplemente en preguntas cuando la negación se aplica para un hombre solito, una mujer solita o un animal solito. ¿Sí? Siempre que utilizamos el verbo auxiliar do o does, el verbo principal no cambia. Eso es lo que decíamos en presente simple. ¿Qué va a pasar en pasado simple? En pasado simple vamos a hacer algo parecido, porque vamos a utilizar un verbo auxiliar y va a ser el verbo do otra vez. Y por lo tanto el verbo principal no va a cambiar, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre presente y pasado? Que nosotros, el verbo auxiliar, el verbo do, se va a conjugar en su versión pasada. Y el pasado del verbo do se llamará did, que de paso es un verbo irregular. En su versión negativa, did not se va a construir también como didn't, es la contracción. ¿Sí? Y vamos a hacer algo parecido a lo que hacemos en español. Y si lo comparamos con el presente simple, también va a ser muy parecido. Porque en presente simple decimos alguien que no realiza una actividad. Marcos eh, no digita un documento. Marcos doesn't type a document. Marcos no digita un documento. Acá vamos a decir, la organización es muy parecida, ¿no? Acá vamos a decir, Marcela no que a ver, no nadó el día de ayer en la piscina, o no practicó o no fue a sus prácticas de nada.
Marcela didn't go. Marcela no fue, ¿cierto? Y mire que la organización es la misma que en español. La persona que no realiza una actividad. Cristian no hizo la tarea, Marcela no fue a las prácticas, usted y yo no vimos televisión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Valga decir que la traducción va a ser contextual, ¿no? Lo que le decía, porque una palabrita adicional puede cambiarme el contexto. Una cosa es decir, they didn't sing in the band versus they didn't sing in the band last night. En el segundo caso diríamos, ellos no cantaron en la banda anoche. O sea que es un evento que inició y finalizó el día de ayer. O anoche, pues. Pero si quitamos el adverbio y decimos they didn't sing in the band, podríamos interpretarlo como ellos no cantaron en la banda contra ellos no cantaban en la banda. En el primer caso, un evento de que empezó y terminó rápidamente. En el segundo caso, ellos no cantaban en la banda, damos a entender que duró un periodo de tiempo largo, que no cantaban en esta banda de ABC, sino que cantaban en la banda RTD, no invento, ¿sí? Pero la estructura es muy parecida al español y muy parecida al presente simple también. ¿Qué va a pasar con las preguntas? Bueno, ¿se acuerda que en presente simple utilizábamos do das como verbo auxiliar antes de la persona que realiza una actividad? Bueno, en preguntas en pasado vamos a hacer algo parecido, solo que el cambio es el verbo auxiliar, que va a estar en su versión pasada. Es decir, no se va a llamar do o das, sino que se va a llamar did. Y el verbo principal se mantiene. Por ejemplo, did you enjoy the concert? ¿Te gustó el concierto? ¿Lo disfrutaste el concierto? Puede que sí, puede que no. ¿Okay? Ya depende del caso. Habiendo dicho esto, vamos con ejercicios, vamos con algunos juegos, vamos con el último juego más bien de este pedacito y les dejo una pequeña actividad de refuerzo que creo que les puede ser de utilidad para el futuro. Listo. El link del juego está en el chat o si prefiere ingresar a través del código QR, el código QR también está disponible para usted. Empezaré cuando el timer llegue a 50, ¿listo? Listo, empezamos en 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Good luck.
Como el juego es un poquito largo, voy a frenarlo a las I:55, ¿listo? Porque voy a dar retroalimentación del ejercicio y necesito mencionar una cosita adicional antes de finalizarlo, ¿listo? Un minutico más. Bien. Ok. Bueno, no puedo quitar el audio, lamentablemente. I'm sorry for that. Pero podemos revisar las preguntas que estaban como más difíciles. Olvidé quitar el audio, lo siento. Lo siento, lo siento. Bien, veamos las preguntas, las 4 preguntas más complejas. Primero, I think my parents. ¿Cuál es el verbo en este caso? Importante, el verbo es escoger. ¿Cuál es el pasado del verbo escoger? Chose, la opción 4. My parents chose. Siguiente, es una pregunta. Para las preguntas, recordemos que las preguntas requieren el verbo auxiliar. En este caso, el verbo auxiliar se llamará did, ¿cierto? Es así como empezamos la pregunta. Así que tenemos dos opciones, la primera y la segunda. Adicionalmente, cuando tenemos preguntas, el verbo principal está en su estado original, sin cambios. Por lo tanto, el verbo principal, el verbo sin cambios, se llamará find. Did you find your book? Opción 2. Siguiente, last night we. Bien, en este caso el verbo es caminar. ¿Cuál es la versión pasada del verbo caminar? Es un verbo regular, ergo se llamará walked. Y finalmente, ¿cuál es la estructura del pasado simple en afirmaciones? Una persona que haga una actividad en el pasado. ¿Sí? ¿Pasado participio? No, porque eso es opción 3, columna número 3 de verbos. En presente simple, pues eso es presente simple. Verbo en pasado simple, perfecto, porque esa es la columna número 2 de verbos. Y verbo en pasado simple, pero utilizando el verbo did, pues no, esto no es válido, ¿no? Bueno, esas eran las preguntas más difíciles que vimos en este ejercicio. Nuevamente lo siento por la música y me olvidé de quitarla, lo siento. Bien, habiendo dicho esto, habiendo hecho la retroalimentación, en el resumen que yo les puse en Sayuna, ¿sí? Ustedes van a tener esta conversación entre Anderson y Clint. La idea es que usted la practique para usted, más que para mí, ¿sí? Para que usted mencione, identifique los verbos y los mencione en pasado, sobre todo si son verbos
regulares, es decir, los que terminan en ed. La idea era tomar a dos voluntarios del grupo y que uno fuese Anderson y el otro fuese Clint para que hicieran esta interacción y yo ayudarles con la pronunciación, pero por el tiempo no nos vamos a alcanzar. Y lo mismo con este segundo ejercicio, pero este segundo ejercicio es un poquito más interactivo en la medida en que usted tiene que tomar el verbo que está entre paréntesis, go, stay, meet, be y demás, y conjugarlo en su versión pasada. Así que, ¿cuál es el verbo, la conjugación del verbo go en pasado? ¿Será was, went, stayed o met? ¿Cuál será la conjugación del verbo make en pasado? ¿Será made, met, stayed o went? Y así sucesivamente. ¿Listo? Es un ejercicio que yo le recomiendo desarrollar, finalizar para usted. No es calificable ni mucho menos, pero creo que le puede ser de utilidad para ver vocabulario y mejorar su comprensión lectora también, ¿vale? Vamos con la parte final. Recorderis de la actividad. La actividad nos decía en el cronograma, más bien, el cronograma nos decía, vamos a entregar una línea de tiempo. La fecha estimada propuesta de entrega es hasta el 22, pero eso no significa que tenga hasta esa fecha. Tendrá hasta el 14 de agosto para entregarla. La guía de aprendizaje nos dice, vamos a hacer una línea de tiempo de nuestra vida mencionando 10 eventos de nuestra historia que incluyan cositas sobre nuestro nacimiento, nuestra infancia, eventos de nuestra vida como cumpleaños o celebraciones y momentos notables de la vida escolar o de su educación. Y este es un ejemplo de cómo podríamos entregarlos. Ahora sí, note usted que en este ejemplo, por ejemplo, ella está mencionando el pasado simple, ¿no? Con los verbos tanto regulares como irregulares. Was born sería un verbo irregular. Was el verbo to be en pasado. Bought el verbo comprar en pasado, que es un verbo irregular también. I dressed up. Dress es el verbo regular, por eso termina en ed. Went es un verbo irregular y así sucesivamente. Mire que todo esto es lo que nosotros hemos estudiado en estas dos sesiones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con pasado simple. Y mire, por ejemplo, el último casito, I graduated from primary school. Me gradué de escuela primaria en 2015 y esto creo que es de 2022, así que bueno, tiene mucho sentido. Así que este es el ejemplo de cómo usted puede desarrollar esta actividad de la guía de aprendizaje. Recuerde que debe mencionar al menos 10 eventos de su propia vida, como mínimo. ¿Listo? Habiendo dicho esto, muchachos, con esto cerramos la sesión del día de hoy, de la noche de hoy, de hecho. Si hay preguntas, sus preguntas son bienvenidas. Tomar agua mientras lo piensa. Y como creo que no hay preguntas, entonces les agradezco mucho su presencia, muchachos, y nos vemos la próxima sesión, la próxima semana, mismo horario, mismo canal. ¿Listo? Cuídense mucho, que les vaya bonito. Y gracias a ustedes por participar. ¿Listo? Que les vaya bonito, muchachos. Chao, chao.